Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 24 de abril. Tras el cambio a color amarillo del semáforo epidemiológico estatal, resultado del descenso de los indicadores de salud y el buen avance de la vacunación, se anunciaron 6 nuevas medidas que permitan seguir protegiendo la salud de los yucatecos, pero al mismo tiempo continuar con la reactivación económica, las cuales fueron aprobadas por el Comité de Expertos en Salud Pública. Estas medidas son: 1. A partir del día lunes 26 de abril se elimina la restricción a la movilidad vehicular nocturna de domingo a miércoles y se mantiene de 11:30 p.m. a 5 a.m. los días jueves, viernes y sábado. 2. A partir del día lunes 26 de abril, los restaurantes podrán estar abiertos hasta las 12 de la noche, de domingo a miércoles. 3. A partir del lunes 26 de abril se incrementarán los aforos del 75% de su capacidad en restaurantes, comercios, plazas comerciales, supermercados y hoteles, mientras que los cines y teatros será el 50%. 4. A partir del lunes 26 de abril se reabren las áreas de juegos y deportivas en parques públicos y plazas comerciales. 5. A partir del sábado 15 de mayo reinician las prácticas profesionales de los estudiantes de educación superior. 6. A partir del sábado 15 de mayo se reactivan los eventos sociales como bodas o similares, por lo que quienes realicen algún evento tendrán que acatarse a los protocolos publicados en la página oficial de reactivación económica del Estado y respetar los aforos, que estarán limitados a 100 personas en lugares cerrados y 200 en lugares abiertos. A partir del próximo lunes 26 iniciará la aplicación de 46.436 vacunas contra el coronavirus para la segunda dosis de adultos mayores en los siguientes municipios: Motul, Valladolid, Concal, Cagua, Cuncunul, Espita, Ticul, Aquil, Izamal, Maxcanú, Peto, Tecash, Tinum y Tizimín. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 162 pacientes en hospitales públicos. 32.221 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 36.820. Hoy se detectaron 89 nuevos contagios de coronavirus, 75 en Mérida, 3 en Canacín, 2 en Motul, 1 en Espita, Izamal, Maxcanú, Progreso, Samajil, Tecantó, Tixcocop y Humán, y 1 foráneo. De los 36.820 casos positivos, 309 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 23.038 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.521, en la zona oriente 6.040, en la zona centro 2.155, en la zona sur 3.283 y en la zona poniente 5.039. Lamentablemente en este parte médico informamos de 7 fallecimientos. Son 3 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 40 a 82 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus y obesidad. 4 residían en Mérida, 1 en Muna, 1 en Tizimín y 1 era foráneo. En total, son 3.999 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 438 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 162 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.